10:38 de la mañana, amigos, están en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Les saluda Sara Abusabay junto a Noemí Mamani y Jorge Rodríguez. Aquí los acompañamos y en esta oportunidad para hablar un tema que tiene que ver con la salud. Un tema que siempre el doctor Elmer Huerta nos lo explica, hablar de la prevención. Y esto al propósito del caso de Gianmarco Siñago, que ahí lo dijo muy bien. Háganle caso a su cuerpo. Cuando ustedes ven que algo no está pasando bien, no se sienten bien, vayan al médico y así eviten una mala pasada. Estamos ya con el doctor Elmer Huerta para que nos cuente un poquito la importancia de los exámenes preventivos, sobre todo del tipo oncológico. Elmer, buenos días. Hola Sara, buenos días, gusto de saludarte, buen lunes. Noemí, buenos días también en el Cusco. Jorge, buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y el mundo que escuchan RPP Noticias a través de Audio Player. Efectivamente nos enteramos por la rotativa esta mañana y las publicaciones de que Gianmarco ha dicho que ha sido diagnosticado de una enfermedad, no ha dado los detalles, obviamente, esto es una cosa muy personal y pues carambas, le deseamos lo mejor que la ciencia le pueda ofrecer para que se recupere pronto, pero dio un mensaje sumamente importante que es el que motiva que tengamos este segmento con nuestros oyentes en Encendidos. Es la medicina preventiva, el chequeo preventivo para tratar de encontrar a la enfermedad antes de que cause problemas y como el propio Gianmarco lo dice en su nota, de verdad hacerle caso a nuestro cuerpo y actuar. Mira, esto es muy interesante porque no solamente es el cáncer, y eso es lo que nos ocupa ahora, sino también las enfermedades del corazón. Sara, Noemí, Jorge, y la diabetes. Estas tres grandes enfermedades, mira, enfermedades del corazón. Y hoy día se ha anunciado en una publicación del Fondo Mundial de Salud del Corazón de que están aumentando los casos de enfermedades del corazón en el mundo. 1, enfermedades del corazón. 2, cáncer y 3, diabetes son las principales causas de muerte del ser humano en todo lado. En Estados Unidos, en Polonia, en el Perú, en todo lado. Enfermedades del corazón, cáncer y diabetes. ¿Y qué es lo que tienen en común estas tres enfermedades? Y es increíble. Lo que tienen en común estas tres enfermedades es que ninguna de ellas te da síntomas cuando está empezando. Mira, reflexionemos en esto, porque tiene relación con lo que ha dicho Gianmarco. Es cierto, hay que prestarle atención a nuestro cuerpo. Pero ¿qué tal si las enfermedades no te dan molestias y por lo tanto te confías y crees que no tienes nada? Obviamente, si ya tienes un problema y notas que algo está cambiando en ti, obviamente, lo lógico es ir a buscar ayuda y eso es lo que Gianmarco nos está alentando, ¿verdad? Busca ayuda si notas cambios. Pero ¿qué tal si la enfermedad todavía no te da cambios? Ahí es entonces donde entramos en lo que es la detección precoz. El cáncer, algunos tipos de cáncer, no todos, porque son más de 200 tipos de cáncer, se pueden detectar temprano. La enfermedad del corazón se puede detectar temprano en muchas de sus variedades. La diabetes, ¿cuánta gente en este momento, cuántos de nuestros oyentes estarán con prediabetes ya, sin síntomas, pero no se dan cuenta todavía? Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud? La actitud, lo primero, es entender que estas tres grandes enfermedades crónicas no te dan síntomas en la mayoría de los casos. Por lo tanto, es obligación tuya presentarte con tu médico, sorprender a tu doctor o a tu doctora y decirle, doctor, cuando te pregunte, hola, ¿cómo está Carmen? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Qué la trae al consultorio? Mire, doctor, no tengo nada. ¿Cómo que nada? ¿Para qué viene entonces? Porque hace 1 año y medio que no me hago un chequeo, doctor. No sé cómo está mi sangre. No sé cómo está mi papá Nicolau, que hace 3 años que no me lo he hecho. Mi mamografía, tengo 42 años y todavía no me la he hecho. Yo he escuchado que a partir de los 45 ya hay que hacer examen de la sangre oculta en el excremento y ya tengo 47, nunca me la he hecho. Eso es lo que la persona, digamos, que tiene esta conciencia de la prevención debería hacer con sus médicos, presentarse para estos famosos chequeos, y eso podemos hablar en un momentito, cuáles son los tipos de cánceres, por ejemplo, que son capaces de ser detectados temprano. Doctor Huerta, y usted ha dado en el clavo porque efectivamente el cuerpo puede mostrar algunas señales o darnos a entender de que algo no anda bien, pero el esquema de prevención se basa en ir al médico sin necesidad de esos signos o de esos síntomas. En eso se basa precisamente la prevención.
Correcto. Y ahora que, verdad, el ministerio está en esta campaña, que me parece muy buena esta campaña de chequearse, y la semana pasada desarrollamos en Espacio Vital, brevemente veamos a ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que pasaría. A ver, para el cáncer. Mira, el cáncer son más de 200 tipos. Pero hay 5 tipos de cáncer que explican más del 70% de las muertes en muchos países. En el Perú un poco menos porque el estómago, que no se puede ni prevenir ni detectar, es una causa importante de muerte. Mira, cáncer del cuello del útero. El cáncer del cuello del útero puede dar, el uso del Papá Nicolau puede detectar a la mujer que podría tener cáncer. Mira, un simple Papá Nicolau. 1. 2, el cáncer de mama. La mamografía hecha a partir de los 40 años podría detectar a la mujer que podría tener cáncer. Tercero, el cáncer del colon, del intestino grueso. Hombres y mujeres más allá de los 45 años deben hacerse un examen para saber si en su caca hay sangre oculta, invisible o no. Eso, simple. Y aquí quiero decir algo muy claro. Si a usted, señor, señora, cuando va a una clínica, va a un hospital, le quieren hacer el Tevenon, pregúntele al doctor, doctor, ¿usted me va a hacer una prueba que se llama Tevenon? Sí, señora. Doctor, ese Tevenon es del siglo antepasado. ¿No tienen ustedes un test que se llama el test inmunoquímico de las heces? No, que nosotros no lo tenemos. Todavía trabajamos con el Tevenon. ¡Qué vergüenza! El Tevenon es del recontra siglo pasado. Ahora hay pruebas mucho más fáciles, mucho más sensibles para detectar si la caca tiene sangre o no. Cuarto, el examen de la próstata. El hombre debe conversar con su médico para saber si es candidato a hacerse el chequeo o no. Y aquí hay otra cosa. El otro día conversaba yo con un funcionario en Espacio Vital y nos dice, bueno, que aquí en el Perú nosotros hacemos de los 30 años. ¿30 años? ¿Dónde ha salido eso? Sí, lo escuché. Bueno, dice, la verdad es que, discúlpeme, pero en realidad son 40. ¿Y de 40 de dónde? ¿Y sabes qué? Hemos visto que en el Ministerio de Salud hay unas guías que dicen 40 años. Entonces, acá la pregunta es para los expertos del Ministerio de Salud. ¿De dónde han sacado que a los 40 años hay que empezar a hacer exámenes en el hombre de la próstata? ¿De dónde? ¿Cuál es su evidencia científica? En todo el mundo se empieza a los 50. Es más, en Estados Unidos, para el gobierno federal es 55. ¿Por qué lo quieren hacer en el Perú a los 40? Entonces, a lo que nos lleva esto es a lo siguiente, que si bien es cierto, hay que hacer el chequeo, la persona tiene que ir siempre con doctores que sean de su garantía, doctores que ellos conozcan, que conozcan del tema, porque esto, la verdad que a mí me desconcertó muchísimo, claro, que, por ejemplo, al hombre de 40 años le quieran ya hacer un examen de la próstata. Muy bien. Doctor Huerta, vamos a seguir hablando de prevención. Vamos a seguir conversando con usted. Sí. Bien, sí, vamos a seguir hablando. Entonces, y tengo una consulta para usted. En realidad tenemos varias consultas. Regresamos con usted. Claro que sí. 10:51, estamos conversando con el doctor Elmer Huerta en Espacio Vital, esta secuencia que es importante porque estamos hablando de algo fundamental, el chequeo médico. Y el doctor Elmer Huerta nos estaba dando algunos detalles. Doctor, tengo 2 consultas para usted. Un chequeo preventivo se hace en cualquier etapa de la vida, es decir, a cualquier edad. Y segundo, si uno va, digamos, al MINSA, a Salud, he escuchado Espacio Vital, he escuchado Encendidos y estoy preocupado por mi salud, pero me acerco a una de estas instituciones, ¿qué es lo que debería solicitar? ¿Qué exámenes básicos por lo menos debería solicitar al médico al momento de hacer este chequeo médico? Muy bien, Noemí. La primera pregunta, sí, el chequeo debe ser a toda la vida y es más, los padres lo hacemos con nuestros chiquititos y cómo nos preocupamos de llevarlos a su chequeo de niño sano, que le midan su perímetro de la cabecita, está creciendo, desarróllanlos, estamos preocupadísimos. Pero ¿qué pasa? A los 12, 13, 14 años. Y ya te va a llegar, Noemí, tú tienes una bebé. Ya no quieres saber, ya. ¿Qué cosa? Chequeo ya no. Y los padres tiramos la toalla y ya no los llevamos a los chequeos. Allí es donde empieza un enorme, una brecha, digamos, en los chequeos, porque ya el adulto joven ya no quiere saber nada, pero debería ser a través de toda la vida. Hombres, mujeres, debería ser toda la vida hasta la edad mayor. La otra, hemos conversado con funcionarios del Ministerio de Salud que nos han dicho que
ojalá que no solamente sea por esta campaña, sino que sea siempre, las personas que quieran hacerse un chequeo pueden presentarse a las postas médicas, a los centros de salud, diciendo, yo vengo por la campaña de Chequéate Peruano. Así que dicen que lo reciben inmediatamente, que no les hacen hacer cola y que los chequean inmediatamente. Vamos a ver si es cierto o no, a ver qué nos dicen nuestros oyentes, si han ido o no, si es que eso es cierto o no, pero por lo menos en el papel eso es lo que dicen. Ojalá que se cumpla, Elmer, y que además sea una oportunidad para recolectar data que luego sirva justamente para poder pulir las políticas de salud pública. Elmer, y hay dos conceptos que yo creo que es importante aclararlos más, ¿no? Porque la gente piensa, ok, si yo me hago un chequeo preventivo, por ejemplo, para el cáncer, ¿eso significa que ya no me va a dar cáncer? Y lo otro, hay factores de riesgo de los cuales siempre hablamos y hay cosas que siempre decimos, si haces estas cosas, reduces tu riesgo de X, Y y Z enfermedad, ¿no? Entonces, aclarar un poquito estos conceptos yo creo que puede ayudar también mucho a la población. Claro que sí, muy buena pregunta. Es cierto, muchísima gente, por ejemplo, va, por ejemplo, todos los años a hacerse su chequeo, regresa el próximo año diciendo, doctor, pero ¿cómo puede ser posible? Si yo me hago mi mamograma todos los años, ¿cómo me va usted a decir que tengo cáncer? Lo que hay que explicarle es que el mamograma detecta el cáncer que ya se está empezando a dar, porque lamentablemente el cáncer de la mama no tiene prevención, porque no conocemos su causa. Entonces, al no saber su causa, no lo podemos prevenir en el 100%. Recordemos que hay una diferencia entre prevención y detección precoz. En términos médicos se llama prevención primaria y secundaria. Pero, por ejemplo, si yo no fumo, si yo evito entrar en contacto con el humo del cigarrillo, pues voy a disminuir al máximo mi posibilidad de tener cáncer de pulmón. Pero el cáncer de mama no conocemos su causa. Por lo tanto, en el caso del cáncer de mama, en el cáncer del cuello del útero, en el cáncer de la PSA para la próstata, en el caso de la sangre oculta en el excremento, allí ya puedo encontrar el cáncer cuando empezó. Y el cáncer se puede presentar de un año a otro. El año anterior mi mamograma salió negativo, para el próximo año, en ese año desarrollé cáncer y la mamografía me lo encuentra el próximo año. Pero lo que tú dices, el hecho que me han hecho una mamografía ahora, pues no es garantía que nunca me va a dar. La mamografía entonces, no es para que no te dé, sino para encontrarlo temprano. Entonces lo que tiene que quedar claro en nuestros oyentes es que detectar tempranamente el cáncer como cualquier otra enfermedad, la posibilidad de que te cures y de que estés bien es muchísimo, muchísimo mayor, y por eso hay que detectarla a tiempo, porque hay que recordar que el 75% de los casos de cáncer en el Perú se detectan de forma muy avanzada, cuando ya no hay mucho que hacer. Correcto. Eso pues por la falta de cultura de prevención, por la falta de servicios de prevención, la gente espera, y este es algo que es importante en relación a lo que ha dicho Gianmarco en su comunicado, ¿verdad? Si bien es cierto, es importante prestarle atención al cuerpo cuando te da señales de alarma, muchas veces las señales de alarma ya indican un cáncer que ya empezó. No, hay que ir antes de eso. Ese es el concepto importante. Y lo mismo se cumple para enfermedades del corazón y diabetes. ¿Cuánta gente ya tiene su azúcar? Que debe ser menos de 100 en ayunas. Menos de 100 el azúcar ya lo tienen 130, 135, 140. Eso ya es una prediabetes, pero no da síntomas. ¿Cuánta gente ya tiene el colesterol en 300, 350? ¿Cuánta gente está con obesidad mórbida, obesidad? Y no han tenido la oportunidad para que un profesional de la salud les brinde consejería en lo que tú haces, Sara, la nutrición, la actividad física, bajar de peso, porque bajando de peso, controlando esos factores de riesgo, se reducen las chances de tener enfermedades del corazón y las complicaciones de la diabetes en el futuro. Entonces, fíjate, pero todo empieza en lo que estamos tratando de comunicar, que es que la gente reaccione y se presente con su doctor, con su doctora, antes de tener síntomas. Ese es el concepto del preventorio. El preventorio es un lugar al cual no van los enfermos. El preventorio tiene un letrero en la puerta que dice, aquí no entran las personas con síntomas. Si usted tiene ya problemas de salud, vaya con el doctor de medicina general que está al lado. Aquí entra la persona que no tiene síntoma, que quiera hablar de prevención y que quiera hacerse las pruebas que pueden detectar temprano la enfermedad. Y en ese sentido, doctor Huerta, habría que incidir, por ejemplo, en este caso, para nuestros oyentes,
oyentes y televidentes que lo están escuchando y dicen, el doctor Huerta tiene mucha razón, voy en este caso a hacer un chequeo, un análisis preventivo. Específicamente, entre hombres y mujeres, ¿cuáles son los puntos en los que debemos incidir? ¿A qué tipo de exámenes debemos acudir inmediatamente? Depende de la edad. Es una muy buena pregunta y depende de la edad. Por ejemplo, te voy a decir lo que se hace de acuerdo a las guías, por ejemplo, para el cáncer. Las guías aquí en Estados Unidos. Y por eso es que vamos a hacer un programa especial, vamos a preguntarle a la gente del MINSA de dónde han sacado eso de los 40 años, por ejemplo. A ver, claro. ¿Cómo es la cosa aquí? Para cuello del útero, ¿ah? Papa Nicolau. ¿A qué edad empieza? A los 21. ¿A qué edad termina? A los 65. ¿Con qué frecuencia se hace? Cada 3 años, el Papa Nicolau. Eso es aquí. Obviamente, cada país, pero tiene que ser basado en ciencia, no porque el tuntún me dice, no, para el Perú somos diferentes, acá nosotros decidimos nuestras cosas. Pero dígame, señor, ¿por qué? Bueno, eso es aquí, para cuello del útero. 21 a 65 cada 3 años. Para mama, primero a los 40, último a los 75. Se hace anual, mamografía. Okay. Tercero, para el cáncer del colon, empezando a los 45 años, hombres y mujeres, examen de sangre oculta en el excremento con una prueba muy sencilla y muy barata que se llama FIT. Es el test inmunoquímico de heces. Eso se hace muy baratito todos los años. Y en aquellos que sale positivo, o sea que tienen sangre en la caca, se les manda para la colonoscopía. Eso es para el cáncer del colon. Para el cáncer de la próstata, el gobierno recomienda 55 para arriba, la Sociedad Americana del Cáncer 50 para arriba. Al hombre se le explica cuáles son los pros, los contras del chequeo y se le hace 2 cosas. El examen de sangre de la PSA y el examen digital rectal para ver cómo es la consistencia de la próstata. Eso es para el hombre. Y listo, se acabó. Elmer. Cuello del útero, mama, colon y próstata. Elmer, perdón que te interrumpa, pero acabas de mencionar una frase, el examen digital rectal. Siempre escuchábamos acá que es el dedo. ¿Digital rectal es otra técnica? No, buena pregunta. No, digital viene de dedo. Ok. Ahí ya. Pensé algo tecnológico. No, qué buena pregunta. No, digital es del dedo. Examen rectal digital que se hace con el dedo. Ese okay. Y acá al respecto de eso que tú preguntas, Sara, muchos hombres dicen, yo he escuchado que ya no se usa eso del dedo. No, son exámenes complementarios. La PSA puede estar un poco elevada, pero si el doctor o la doctora encuentra que la próstata está normal en el examen que se hace con el dedo, el examen digital, entonces ahí eso se ayuda uno al otro. Pero nuevamente, todo está en que la gente se movilice y que también los profesionales de la salud muchas veces se preparen para esto. Porque las facultades de medicina nos enseñan a curar, tratar, y muchas veces no reaccionamos bien los médicos cuando el paciente se presenta. Y eso ha pasado, nos lo han contado en Espacio Vital. Mucha gente nos dice, mi doctor se molesta cuando voy y no tengo nada, me dice que le hago perder el tiempo, porque él está muy ocupado con los enfermos. No debería ser así, ¿verdad? Claro. Yo creo que los médicos también deberían estar preparados. Y hay otro capítulo, y ese que tenemos que terminar, es de que hay que tener guías muy claras de cómo proceder. Por ejemplo, mucha gente nos llama, muchas señoras al programa diciendo, me han detectado una displasia del útero y me quieren sacar el útero. ¿De dónde han sacado eso? Para eso el MINSA debe tener guías muy certeras de qué es lo que se hace en cada paso del diagnóstico y que no sea el tuntún de cada médico en el Perú. Muy bien, doctor Huerta, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a encontrar más adelante en Espacio Vital, por favor? Sí, hoy vamos a ver un tema muy importante. Mira, las condiciones salubres del ambiente. Calles inundadas de basura, los desagües en el norte que están dando vueltas por allí. ¿Qué problemas ocasionan en la salud? Por ejemplo, podemos dar un par. Ya con el dengue ya serían 3. Leptospirosis, que está aumentando, las ratas haciéndose la pila en esa agua, y la otra, la peste bubónica, que en Trujillo aparece cada cierto tiempo. Entonces vamos a ver las consecuencias sobre la salud de esos ambientes insalubres. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Huerta. Nos quedamos muy atentos entonces y nos reencontramos en Espacio Vital. Hasta luego. Chao. Volvemos con más amigos aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.